Soy Esther Díaz Muedo, profesora de fisioterapia de la Universidad de Málaga, y esto es FisioUma, un podcast que junto a estudiantes del grado de fisioterapia hemos creado con la idea de compartir conocimiento riguroso, pero de una forma clara, cercana y útil. Este podcast forma parte del Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, UMA Divulga. En FisioUma vamos a hablar de fisioterapia, pero sin bata blanca, sin excesivos tecnicismos, con los pies en la tierra. Y para ello vamos a entrevistar a profesionales que saben, sienten y acompañan a los pacientes. Porque creemos que cuidar tu cuerpo es cuidar tu vida, esto es FisioUma, fisioterapia contada con rigor, despacio, pero sobre todo con muchísimo cariño. ¡Empezamos! Bueno, pues para poner un poco en contexto, yo soy María José, soy fisioterapeuta de la 7ª promoción de fisioterapia de Granada y llevo casi 9 años trabajando con pacientes en atención especializada de traumatología. Mi trabajo diario es muy clínico, son pacientes que son muy agudos y vamos a ir adaptando los protocolos de trabajo normales a la situación del paciente día a día, porque la situación de los pacientes agudos cambia mucho. Cuando sales de la carrera, tú te quieres centrar mucho en este diagnóstico, tiene este protocolo, la última técnica que ha salido que dicen que va maravillosamente es esta, pero luego con la experiencia te das cuenta que lo principal es adaptar ese protocolo a la situación del paciente y bueno, que no siempre es mejor la última técnica con el paciente, depende de un paciente muy mayor, depende de la situación clínica que tenga. Entonces la experiencia te va dando un poco la visión para ir adaptando ese protocolo. Es fundamental estar reciclado y ver lo que se está haciendo en otros sitios con los mismos diagnósticos con los que tú trabajas, pero no siempre lo último es lo mejor. Tú vas con la experiencia adaptando. Y luego yo creo que lo que vamos a hablar aquí puede ser interesante para los alumnos de fisioterapia, porque cuando estás estudiando es como muy difícil imaginarse cuál es la realidad asistencial, el día a día de un fisioterapeuta en un hospital con pacientes, eso, o que salen recién de la UCI, que tienen muchos cables colocados, el suero, el bicarbonato, una sonda nasogástrica que pueden tener, pues son pacientes politraumatizados, depende del diagnóstico, ¿no? Entonces yo creo que lo que podemos hablar aquí puede dar un poquito una idea de, así, grosso modo, de lo que hacemos. Así que lo que queráis preguntarme. Buenos días, María José. Que para empezar, cuéntanos así brevemente cómo desempeñas tu rol en el hospital. ¿Qué se diferencia un fisioterapeuta del ámbito hospitalario a un nivel más ambulatorio? Bueno, mi rol en el hospital, nosotros aquí hay especialidades de fisioterapia entre comillas, porque como no están todavía como oficiales las especialidades, nosotros sí trabajamos por especialidades. Tenemos, donde yo estoy, le llamamos policlínica, están mis compañeras que trabajan, bueno, todos trabajamos cuando hace falta, neuro, vascular, amputados, desacondicionamientos motores por digestivo, por intervenciones en oncología también, y la trauma. Entonces, eso es la parte de policlínica. Luego tenemos nuestro fisio de fase cardíaca 1 y fase cardíaca 2, la fisio de respi, tenemos un rotatorio de 3 fisios que están en UCI y RECU, que se dedican a la UCI, y bueno, yo soy la que normalmente trabaja con los pacientes de traumatología. Y luego la diferencia entre un fisioterapeuta en el ámbito ambulatorio y aquí, fundamentalmente es el tipo de paciente y el estado clínico del paciente. Aquí, en este hospital, que es un hospital de agudos, el paciente está recién salido de una intervención muy gorda o menos gorda, o con un accidente de tráfico, o recién que le ha dado un ictus. Entonces, el tipo de paciente no es un paciente que se pueda valer casi
por sí mismo como puede ser un ambulatorio, que como muy mal lo trae una ambulancia, luego lo lleva una ambulancia, pero puede aguantar el trayecto y el estar en la sala. Aquí los pacientes normalmente vamos a las habitaciones porque están fastidiados. Ahora nos gustaría que nos hablara sobre cuáles son los objetivos en fase hospitalaria en el tratamiento de los pacientes traumatológicos. Bueno, así si queréis un objetivo general, así muy grosso modo, es que tú tienes que por lo menos iniciar la vuelta a la vida previa que tenía antes de la operación, antes del accidente. Tienes que iniciarlo. ¿Por qué? Porque la estancia hospitalaria de un paciente de traumatología suele ser corta, a no ser que sea, no sé, un precipitado o un politraumatizado de un accidente de tráfico que tiene es pluripatológico al final. Está polimedicado y pluripatológico, entonces la estancia hospitalaria se alarga y tu tratamiento se alarga también. Entonces el objetivo principal es iniciar la vuelta a la vida previa. Lo que sí es verdad es que los objetivos aquí son a corto plazo y varían todos los días. Vamos a hacer, pues venga, hoy estás para levantarte, pues nos levantamos. Hoy no estás para levantarte, pues hacemos otra cosa. Trabajamos balance articular, balance muscular, otra historia. Pero el objetivo principal es, tú que tienes que tener en tu cabeza es que ese paciente sea lo más independiente posible cuanto antes. Y quitando los objetivos, en general, hemos hablado antes un poco de protocolo. Yo supongo también que dependerá de cada paciente, pero en trauma tenéis más o menos una guía por la que vais interviniendo o pasos que seguir. A ver, aquí se trabaja, realmente no trabajamos nosotros por protocolo, porque no los sigue al pie de la letra. Los protocolos para mí son dinámicos, siempre son dinámicos y van en función del estado del paciente. Sí es verdad que tenemos protocolos, los PNT, los protocolos normalizados de trabajo, en varias cosas de trauma. Prótesis de rodilla, prótesis de cadera y fracturas de cadera, hay un PNT. Y también en los pacientes acondroplásicos. El paciente que se somete, un niño que se somete a una intervención de elongación, a un proceso de elongación aquí en el hospital, tiene un PNT y por eso pasa directamente del cirujano al fisioterapeuta. Y hablando de qué tipo de pacientes traumáticos son los que más te encuentran, por ejemplo, fracturas, prótesis, quemados, y cuáles son los que más te llegan, cuáles son las personas que con estas patologías que más te llegan a tu consulta. Bueno, aquí lo más frecuente son las fracturas de cadera. Yo creo que es la patología que más tratamos aquí. Pero sí es verdad que en el hospital vamos un poco por rachas. Hay unas semanas en las que tenemos muchísimas fracturas de cadera, por ejemplo cuando llueve, pues imaginaros. Pero también hay rachas en las que a lo mejor hacen una temporada en la que vamos a hacer un doblaje asistencial o como ellos lo llaman, las típicas peonadas que dicen que hacen, que es doblar un poco las intervenciones programadas. Entonces se hacen muchas prótesis de rodilla, muchas prótesis de cadera por artrosis. Entonces a lo mejor te encuentras en una semana que tienes 27 pacientes de trauma porque han operado pues 3 pacientes por la mañana, 3 pacientes por la tarde y todos esos pacientes se te van acumulando en la semana y es verdad que hay semanas que tienes nada más que prótesis de rodilla o 3 o 4 prótesis de cadera y otras semanas que tienes muchísimas fracturas de cadera. Y hay otras semanas que dices, ¿cómo me han entrado 5 politraumatizados de accidentes de patinete, motocicleta? Y dices, pues mira, pero eso, la incidencia y del diagnóstico de las patologías va variando. Y cuando te llega desde un quirófano, por ejemplo, que estamos hablando de prótesis de cadera, ¿tú qué evalúas o priorizas cuando te deriva el trauma o el médico rehabilitador a ese paciente? Las prótesis de cadera, de rodilla y las fracturas no las deriva el rehabilitador aquí en este hospital. Nos pasan directamente del cirujano, de la cirugía, a nosotros. Entonces nosotros, por ejemplo, hoy, tú te pones en el caso de hoy si yo ahora abriera la lista, se ha operado Pepita Pérez de una fractura de cadera. Yo ya lo sé que se ha operado hoy
Con lo cual, mañana voy y la visito. Después de leerme historia clínica, hoja quirúrgica, siempre me leo la hoja quirúrgica, por si ha habido alguna incidencia dentro de la intervención, pues mira, el sangrado ha sido muy abundante o no sé qué. Miro analítica siempre, miro radiografía siempre y después me voy con mi papelito, que es el protocolo o las recomendaciones que le vamos a dar a los pacientes para, primero, verle la cara al paciente, cómo está. Segundo, enseñarle los ejercicios, movilizarle un poquito, quitarle, para mí el objetivo principal también muchas veces es el primer día, quitarle y romperle el ciclo de como me duele mucho no me muevo. Te tienes que mover desde ya y cuanto más te muevas, mejor vas a estar mañana porque mañana vengo y te pongo de pie y nos ponemos a andar. Entonces, ese es como los pasos que nosotros seguimos. Que el paciente está, como nos ha pasado muchas veces, divino y de una prótesis de rodilla hoy he tenido una prótesis de rodilla unicompartimental, una señora que estaba estupendamente, la analítica estaba estupendamente, la radiografía estupenda, he hablado con el cirujano, María José, no le hemos tenido que poner ni tranexámico, nada, está estupenda. Pues yo cojo, la siento, que no se marea, vamos a ponernos de pie, te enseño a dar unos pasitos y si esta tarde tienes ganas de ir al baño con tu familia, con tu andador, en lugar de hacerte nada encima, pues ya estás, ya eres un poquito más independiente y mañana te refuerzo el caminar, te refuerzo los ejercicios, nos movilizamos otra vez, te quito más miedo y te vas para tu casa. Y ahora vamos a hablar un poquito de las herramientas como terapia manual, máquina, ejercicio terapéutico. ¿Cuál usas más y qué papel tiene cuando tú tratas a un paciente? ¿Cuando te viene de quirófano? Bueno, máquinas, el papel prácticamente nulo. Un EMS para pacientes politraumatizados, un ultrasonido muy de vez en cuando, rara vez. Lo que sí uso bastante más es el artromotor. Un artromotor porque aquí se hacen muchos DAIR, que no es el DAIR es cuando hay una prótesis de cadera o de rodilla y se ha infectado, se hace un DAIR que se llama, es un debridamiento, o sea, una limpieza, se pone antibioterapia y se sustituyen elementos de la prótesis que puedan estar contaminados, que ellos piensen que están contaminados, bueno, muchas veces incluso se retira la prótesis entera, se pone un espaciador y te dicen, pues sí puede apoyar o no puede apoyar. Entonces vamos con un artromotor, normalmente si es de rodilla, pues yo voy con mi artromotor, se lo dejo allí al paciente, le enseño a utilizarlo y le digo, pues póntelo cada hora, póntelo una media horita para que vaya flexionando a 20 grados. Si puede ir subiendo, sube más. Y al día siguiente voy yo y sigo trabajando la flexión, sigo trabajando. Entonces las máquinas, papel muy, muy, muy secundario. Yo uso ejercicio terapéutico y manual. Yo el año pasado me enteré lo que era el hands-off. Yo el hands-off no lo entenderé en la vida en fisioterapia, jamás. O tocas o tú no sabes. No aprendes, no valoras, no tienes luego capacidad de diagnóstico. Vale, ¿hay algún tipo de caso que te haya supuesto un desafío especial para ti como persona? Para mí, desafíos especiales son todos y cada uno de mis niños, de los niños de acondroplasia que vienen a someterse a un proceso de elongación aquí en el hospital. El clínico es, junto con un hospital de Estados Unidos, el único sitio del mundo, solo hay 2 sitios en los que se hace un proceso de elongación de los 4 segmentos de los miembros inferiores simultáneamente. Cierto que en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco se hacen las displasias o la acondroplasia, se tratan por segmentos, pero aquí en el clínico el equipo que hay de osteosíntesis que viene de trabajar con el doctor Luna, que ya se jubiló, pues ahora hay un equipo que hace los 4 segmentos a la vez de los 2 miembros inferiores y desde el quirófano, que yo voy a quirófano muchas veces, es un desafío porque la fisioterapia convencional no funciona, son niños, empiezan desde los 11 años el proceso de elongación, te puedes encontrar con niños de hasta 11 años. Puede ser 12, 13, 14, pero yo he tenido niños de 11 años, entonces la fisioterapia es completamente distinta. Cuando una cosa, primero el niño tiene que confiar en ti y luego es un proceso muy duro porque lo estás haciendo sufrir
un poco la fisioterapia, tiene que ser algo que ellos sepan que merece la pena. Entra mucho la psicología, entran mucho no solo las técnicas y lo que es hablar muchísimo con ellos, y poquito a poco es los casos que más me exigen a nivel personal y profesional también. Y hablando del equipo multidisciplinar, hablando de los traumatólogos, enfermeros, médicos rehabilitadores a la hora de tratar a un paciente con acondroplasia después de una operación, ¿cuál sería la interacción entre ese equipo que hay? Bueno, nosotros aquí en este hospital hay un sentimiento de equipo y de trabajar en equipo muy arraigado. Entonces, nosotros, en pacientes de trauma, pues por las mañanas lo primero que hacemos es buscarnos, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos, para hablar de los objetivos que tenemos con determinados pacientes que a lo mejor tienen... son pluripatológicos, tienen algo especial que dice, mira, pues tiene anemia, le vamos a transfundir, intenta ponerlo de pie, pero luego más tarde, o ¿cómo lo ves tú? Ellos me preguntan, ¿cómo ves tú para darle la alta? Siempre nos intentamos hacer como una especie de reunión con la lista de pacientes que tenemos, hablar de ello, eso con los traumas. Luego, cuando hay pacientes muy mayores, con muchísimos problemas, tenemos un médico internista en la planta y él nos los pone a tono y nos dice, María José, que ya está fulanito para que le haga lo tuyo, ya sí puede, pues respira mejor o tiene el sodio mejor. Eso con los especialistas. Con las médicas rehabilitadoras tenemos un canal interno. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde no se dice nada de los pacientes, tenemos un código para saber un poco la habitación o el número de historia, que no se da ningún dato ni nada de los pacientes por la ley de protección de datos, pero sí nos ponemos, el paciente de ayer no va a hacer fisioterapia hoy porque se suspende. Siempre hay una comunicación con ella muy estrecha. Y luego con enfermería hablamos todos los días, porque las enfermeras al final son el soporte del paciente y tú, o bien te ha pasado algo en tu sesión que ellas tienen que saber, como por ejemplo, voy a hacer un trauma y tiene un episodio de hipotensión y se me ha desmayado, pues yo, una vez que lo coloco, llamo Paqui y Vanessa, que se ha hipotensado, a ver si puedes ponerle un suerecillo o vamos a tomarle la tensión, y ellas lo conocen. O bien tú, aparte de leer el informe de enfermería, tú le preguntas, oye, esta mañana está bien, ¿cómo está el paciente para hacer la fisioterapia? Hay una comunicación súper estrecha. Qué bonito y qué interesante. También ahora como para terminar, porque ya estamos un poco terminando y pasando a una parte como más profesional y de evolución profesional. ¿Cómo ha cambiado tu forma de trabajar desde que empezaste ahora? Porque yo supongo que también la evolución de las tecnologías, protocolos, antes los fisios no tenían tanta potencia como a lo mejor pueden tener ahora. Ha cambiado mucho porque yo al principio cuando salí de la carrera era como, oye, una rotura de ligamento cruzado, venga, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es la última técnica que se hace? Y era como empeñarte. Y ahora la experiencia te da pausa y también conciencia de que el protocolo es lo que os he dicho antes, dinámico. Es un protocolo, tiene que ir viviendo con el paciente y con la situación del paciente. Y ahora eres como mucho más consciente de que el paciente no es solo una rotura del ligamento cruzado, es mucho miedo, es un contexto social que después no va a tener soporte y que tienes que tener en cuenta. Son muchas cosas. Y luego, fundamental para mí, una vez que yo entré en quirófano y vi he visto varias operaciones, la prótesis de cadera, fracturas de cadera y el proceso de elongación, y he visto lo que se hace en quirófano, también he cambiado mucho. Ya respeto muchísimo más el dolor del paciente, intento abordarlo de otra manera, ir caminando un poco con él y no obligarlo a hacer lo que... Es que esto es lo que dice la fisioterapia, lo que dice el protocolo y es lo que tenemos que hacer. Ahora, llegando al final básicamente de esa entrevista, ¿qué consejo tú le darías a los nuevos fisioterapeutas que van a empezar trabajando en el área hospitalaria? El principal consejo
aquí en el hospital es hacer piña. Para mí es súper importante el apoyo de mis compañeras. Nosotros hacemos todos los días, si hay algún caso que a ti te preocupa o que no sabes o que se te ha estancado, que se te ha bloqueado un poco, la visión profesional de otros compañeros te abre muchísimo la cabeza. Te dicen cosas, te aportan cosas que a lo mejor tú no sabes. Piña con tus compañeros. Y para mí es fundamental el llevarte bien con ellos, el estar a gusto en el sitio de trabajo, que te pasan muchas horas. Y el consejo es que pregunten. Yo soy súper preguntona, yo me he vuelto, no era al principio, y ahora no porque te creyeras que lo supieras, que lo sabías todo, pero preguntaban menos porque era como, hostia, si pregunto esto, se van a creer que no lo sé, o se van a creer... Ahora lo pregunto todo. ¿Que es algo de cirugía? Pues cojo al primer cirujano y digo, oye, esto, y aquí se sientan conmigo y me dicen, venga, vamos a ver esto. Pues hacen esto, hemos hecho esto, por esto y por esto. Y te abre muchísimo la cabeza. O sea, si se lo tengo que preguntar a una enfermera algo que ellos saben que yo no sé, pues se lo pregunto. Es preguntar, que no tengan miedo a preguntar, que se aprende muchísimo y es la única manera que hay de avanzar con el paciente. Ya para terminar, ¿tú dirías que te arrepientes de algo de tu recorrido profesional o de que estás orgullosa, o lo contrario? A ver, yo arrepentirme no me arrepiento de nada. Yo hay muchos sitios en los que he estado, en los que no he estado cómoda o no me ha gustado el trabajo 100%, pero de todos sitios o me llevo una técnica que no sabía, una compañera de por vida o un paciente de esos de para siempre, que estás in love con él. Entonces, yo no me voy a arrepentir jamás de ningún sitio en el que he estado. Ahora sí, todo el recorrido que yo he tenido sí me ha servido para saber dónde no quiero estar, qué trabajo no me gusta tanto y en lo que me quiero centrar y en estudiar solo y exclusivamente lo que me gusta y lo que sé que puedo ayudar a alguien. Y en lo que me siento yo más satisfecha, desde luego ahora mismo, es donde estoy. Yo no he estado en otro sitio más feliz que en este, no me he sentido tan realizada nunca he visto que mi trabajo fuera tan valorado como lo es aquí y he visto que mi trabajo ayuda y que sirve para la gente. Entonces yo ahora mismo es donde quiero estar. Y pues ya para terminar, que muchas gracias y ya está, y nos vemos en el próximo capítulo. Aquí me tenéis cuando queráis. Gracias por estar ahí y escucharnos. Sin ti no tendría sentido esta aventura. FisioUMA existe gracias a profesionales que comparten, a estudiantes que aprenden preguntando y al Plan UMA Divulga de la Universidad de Málaga que permite este proyecto. Recuerda, cuidar tu cuerpo es cuidar tu vida. Y es por eso que te esperamos en el próximo episodio.